Hay fuerzas que no se ven y, sin embargo, sostienen el destino. Hay conexiones que no necesitan palabras, presencias que permanecen incluso cuando todo parece haberse roto y señales diminutas que, para Virgo, pueden contener más verdad que cualquier discurso. Los hilos invisibles de Virgo pertenecen precisamente a ese territorio secreto donde la intuición, la memoria, la observación y el destino se entrelazan. Virgo es un signo de tierra regido por Mercurio, y esa combinación le concede una capacidad extraordinaria para percibir conexiones ocultas. Mientras otros contemplan acontecimientos aislados, Virgo tiende a descubrir el patrón que existe detrás de ellos. Una mirada que cambia, una frase aparentemente insignificante, un silencio demasiado largo, una coincidencia repetida, una actitud que no encaja, todo puede convertirse en un fragmento de un mapa mucho más grande. No significa que Virgo conozca siempre el futuro, sino que posee una naturaleza profundamente analítica que le permite unir piezas que otros ni siquiera consideran relacionadas. Sus hilos invisibles están hechos de detalles. Cada experiencia deja una marca. Cada persona que entra en su vida puede convertirse en una enseñanza, una advertencia, una alianza o una prueba. Virgo rara vez atraviesa una experiencia completamente en vano. Incluso aquello que le causa dolor puede terminar transformándose en conocimiento. Con el tiempo, descubre que muchas situaciones que parecían accidentes formaban parte de una cadena de acontecimientos destinada a conducirlo hacia una versión más consciente de sí mismo. Existe también un hilo invisible entre Virgo y las personas que ama. Aunque pueda parecer reservado, distante o excesivamente racional, su vínculo con los demás puede ser mucho más profundo de lo que demuestra. Virgo recuerda gestos, palabras, fechas, pequeñas preocupaciones y detalles que otros olvidan. Su manera de amar puede manifestarse silenciosamente, resolver un problema, anticiparse a una necesidad, permanecer cuando los demás se marchan, proteger sin anunciar que está protegiendo. Su afecto no siempre hace ruido, pero deja huella. Cuando un vínculo termina, ese hilo invisible tampoco desaparece inmediatamente. Virgo puede alejarse físicamente, y sin embargo, conservar durante mucho tiempo la información emocional de aquella relación. No necesariamente porque quiera regresar, sino porque su mente necesita comprender qué ocurrió. Busca el significado, la causa, el aprendizaje. Quiere saber qué fue auténtico y qué fue ilusión. Y cuando finalmente encuentra la respuesta, puede cortar el hilo con una precisión impresionante. Hay otro hilo todavía más poderoso, el que une a Virgo con su propia evolución. Cada crisis puede convertirse en una forja. Cada decepción puede enseñarle a establecer límites. Cada traición puede enseñarle a observar antes de confiar. Cada fracaso puede obligarlo a perfeccionar aquello que todavía estaba incompleto. Por eso Virgo puede parecer más fuerte después de atravesar momentos difíciles. No porque el dolor no le afecte, sino porque posee una extraordinaria capacidad para convertir la experiencia en sabiduría. Astrológicamente, Mercurio simboliza la mente, el análisis, la comunicación y la capacidad de conectar información. En Virgo, esa energía adquiere una precisión casi quirúrgica. Los hilos invisibles aparecen cuando la mente deja de contemplar únicamente los hechos y empieza a comprender sus relaciones. Virgo puede descubrir que una conversación aparentemente casual estaba revelando una intención, que una demora estaba modificando un camino o que una persona que parecía imprescindible simplemente estaba preparando el terreno para una nueva etapa. Pero los hilos invisibles de Virgo no siempre conducen hacia otras personas. También lo conectan con su propia intuición. Existe una parte de Virgo que sabe mucho antes de poder explicar por qué lo sabe. Primero aparece una sensación sutil. Después llegan los detalles que confirman aquello que había percibido. Su intuición no suele presentarse como una visión espectacular, sino como una incomodidad, una certeza silenciosa, una pequeña alarma interior que insiste hasta que la realidad termina revelando lo que estaba oculto. Y cuando Virgo aprende a confiar en esa percepción sin permitir que la ansiedad la distorsione, alcanza una de sus mayores fortalezas. Deja de necesitar respuestas inmediatas. Aprende a observar. Aprende a esperar. Aprende que no todo misterio debe resolverse en el instante en que aparece. Los hilos invisibles también representan el destino entendido no como una condena, sino como una red de posibilidades. Virgo puede modificar su camino mediante sus decisiones, su disciplina y su conciencia. La astrología simbólicamente muestra tendencias, pero es la voluntad la que decide cómo atravesarlas.
Por eso el verdadero poder de Virgo no consiste solamente en descubrir los hilos, sino en decidir cuáles conservar y cuáles cortar. Llega un momento en la vida de Virgo en que comprende que no todo vínculo merece ser sostenido. Algunos hilos existen para enseñar, no para permanecer. Algunos conectan durante años y otros solamente durante una temporada. Algunos llevan amor, otros llevan advertencias. Algunos conducen hacia oportunidades y otros revelan aquello que jamás debe repetirse. Entonces Virgo deja de perseguir lo que se escapa. Deja de intentar reparar aquello que deliberadamente se rompe. Deja de explicar su valor a quienes no saben reconocerlo. Y comienza a caminar siguiendo los hilos que conducen hacia la paz, la autenticidad y el crecimiento. Ahí aparece la dimensión más épica de Virgo, cuando comprende que su destino no está escrito únicamente en las estrellas, sino también en cada decisión aparentemente pequeña que toma. El hilo invisible se convierte en camino. El camino se convierte en propósito. Y el propósito transforma al Virgo que alguna vez necesitó comprenderlo todo en alguien capaz de avanzar incluso cuando todavía existen preguntas sin respuesta. Porque quizá el mayor secreto de los hilos invisibles de Virgo sea precisamente ese: no todos están destinados a ser vistos. Algunos solamente están destinados a ser sentidos. Y cuando Virgo aprende a caminar entre lo visible y lo invisible, entre la razón y la intuición, entre el pasado que enseña y el futuro que llama, descubre que muchas de las piezas que creyó perdidas nunca estuvieron realmente separadas. Siempre habían formado parte del mismo tejido. Y Virgo, sin saberlo, llevaba toda la vida aprendiendo a leerlo. Los hilos invisibles de Virgo no solamente conectan personas, acontecimientos y experiencias, también unen diferentes versiones de una misma alma. Existe un Virgo que fue, un Virgo que está siendo y un Virgo que todavía no ha llegado. Entre esas tres dimensiones existe un hilo silencioso formado por decisiones, aprendizajes, renuncias y pequeñas victorias que rara vez reciben reconocimiento. Desde la perspectiva astrológica, la energía virginiana representa precisamente esa transformación progresiva. Nada se perfecciona de golpe, todo se construye mediante pequeños movimientos que, acumulados con el tiempo, terminan cambiando completamente el destino. Por eso muchos acontecimientos aparentemente insignificantes adquieren posteriormente un significado extraordinario. Una puerta que se cerró, una persona que desapareció, una oportunidad que no llegó, un retraso que provocó frustración o una decisión tomada casi por instinto pueden convertirse años después en piezas fundamentales de una historia que Virgo todavía no podía comprender. Mercurio, regente de Virgo, simboliza la conexión entre hechos aparentemente separados. Allí donde otros observan casualidades, Virgo puede encontrar secuencias. Allí donde otros ven pérdidas, puede terminar descubriendo redirecciones. También existe un hilo invisible entre Virgo y aquello que todavía no conoce. Su naturaleza analítica puede llevarlo a querer anticipar todos los escenarios, pero la verdadera evolución comienza cuando comprende que controlar cada detalle no equivale a controlar el destino. Hay acontecimientos que solamente pueden revelarse cuando llega su momento. El universo simbólico de Virgo contiene una paradoja poderosa: cuanto más aprende a organizar aquello que depende de él, más capaz se vuelve de aceptar aquello que no puede controlar. La energía de la Tierra aporta además una relación especial con el tiempo. Virgo no siempre obtiene resultados inmediatos porque su fuerza se encuentra en la construcción. Sus hilos invisibles se parecen más a raíces que a fuegos artificiales. Crecen debajo de la superficie mientras aparentemente nada sucede. Una etapa de quietud puede estar preparando una transformación enorme. Una temporada de soledad puede estar reconstruyendo la identidad. Un periodo de aparente estancamiento puede estar eliminando estructuras que ya no tenían futuro. Por eso Virgo puede experimentar momentos en los que siente que su vida no avanza, cuando en realidad está reorganizándose desde las profundidades. Lo que parecía vacío puede ser incubación. Lo que parecía pérdida puede ser liberación. Lo que parecía fracaso puede ser una corrección de rumbo. El hilo invisible continúa trabajando incluso cuando los ojos todavía no pueden contemplar el resultado. Existe además un vínculo muy particular entre Virgo y la verdad. Este signo puede tolerar muchas dificultades, pero le resulta especialmente difícil vivir dentro de una realidad construida sobre engaños. Su necesidad de coherencia le hace detectar contradicciones. Cuando descubre que las palabras de alguien no coinciden con sus acciones, algo dentro de Virgo comienza a retirarse. Quizá permanezca físicamente durante un tiempo, quizá continúe observando y analizando,
pero internamente ya está siguiendo otro hilo, el que conduce hacia la verdad. Ese hilo puede llevarlo lejos de personas, ambientes y situaciones que en otro momento consideraba imprescindibles. Y aquí aparece una de las grandes transformaciones de Virgo: comprender que perder una conexión no siempre significa perder una parte de sí mismo. Algunas conexiones se rompen precisamente porque ya han cumplido su propósito. También existen hilos invisibles entre Virgo y sus ciclos de renovación. La astrología enseña que ningún signo permanece eternamente en la misma vibración. Virgo puede pasar de una etapa de perfeccionismo a otra de discernimiento, de una necesidad de controlar a una capacidad de confiar, de una entrega excesiva a una relación más equilibrada con los demás. Cada transición puede sentirse como una muerte simbólica de antiguas costumbres. Cuando Virgo deja atrás la necesidad de demostrar constantemente su utilidad, aparece una fuerza nueva. Ya no necesita ser imprescindible para sentirse valioso. Ya no tiene que resolver todos los problemas. Ya no necesita cargar con responsabilidades que pertenecen a otras personas. Entonces uno de los hilos invisibles más importantes comienza a tensarse, el que une servicio con dignidad. Virgo descubre que ayudar no significa sacrificarse, amar no significa soportarlo todo y ser leal no significa permanecer donde la reciprocidad ha desaparecido. Existe asimismo un hilo entre Virgo y su legado. Aunque no busque necesariamente protagonismo, su influencia puede permanecer en las estructuras que mejora, en las personas que ayuda a crecer, en los conocimientos que transmite y en el orden que introduce allí donde existía caos. Su verdadera huella no siempre lleva su nombre. A veces se encuentra en algo que funciona mejor gracias a su intervención silenciosa. Ese es uno de los grandes poderes de la energía virginiana: transformar sin necesidad de anunciar la transformación. Reparar sin exigir aplausos. Preparar el terreno para que algo pueda florecer aunque otro termine recogiendo los frutos. Y cuando Virgo comprende esto, deja de medir su grandeza por el reconocimiento externo. Descubre que existen victorias invisibles que tienen un valor mucho mayor que cualquier aprobación. Haber conservado la dignidad. Haber aprendido de una herida. Haber elegido la paz después del caos. Haber dicho basta después de años de tolerancia. Haber vuelto a empezar cuando parecía demasiado tarde. Los hilos invisibles conducen finalmente hacia una verdad esencial: Virgo no está aquí para tener una vida perfectamente controlada, sino para aprender a convertir el caos en conciencia. Su camino no consiste en evitar todas las dificultades, sino en desarrollar la inteligencia necesaria para atravesarlas sin perderse a sí mismo. Y cada vez que Virgo supera una etapa, algo queda tejido dentro de él. Una nueva intuición. Un límite más firme. Una mirada más profunda. Una paciencia diferente. Una fuerza que antes no existía. Así, mientras el mundo observa solamente los acontecimientos visibles, Virgo continúa construyendo en silencio. Bajo la superficie, los hilos se cruzan, se tensan, se rompen y vuelven a formar nuevos caminos. Hasta que llega el día en que comprende que nunca estuvo perdido. Simplemente estaba siguiendo un mapa que todavía no podía ver. Los hilos invisibles de Virgo también se manifiestan en aquello que sucede dentro de su propia mente. Existe una red secreta entre pensamiento, intuición, memoria y percepción que hace que Virgo rara vez experimente los acontecimientos de manera completamente aislada. Cada experiencia se conecta con otra anterior, cada detalle despierta un recuerdo y cada recuerdo puede modificar la manera en que interpreta el presente. Mercurio, como regente de Virgo, convierte la mente en una especie de observatorio permanente donde las señales aparentemente insignificantes terminan adquiriendo significado. Esta capacidad puede convertirse en una extraordinaria herramienta de crecimiento, pero también en una carga cuando Virgo intenta encontrar una explicación para absolutamente todo. Los hilos invisibles no siempre necesitan ser desenredados. Algunos acontecimientos no poseen una respuesta inmediata y algunas personas no ofrecen jamás una explicación satisfactoria. Una de las grandes lecciones evolutivas de Virgo consiste en distinguir entre aquello que merece ser comprendido y aquello que simplemente debe ser aceptado y dejado atrás. Existe un hilo invisible entre Virgo y el silencio. Para otros, el silencio puede significar ausencia; para Virgo, puede convertirse en información. Cuando deja de hablar, muchas veces empieza a observar con mayor profundidad. El silencio le permite detectar aquello que el ruido de las palabras ocultaba. Las contradicciones aparecen, las intenciones se revelan y las emociones que habían sido reprimidas comienzan a organizarse internamente.
Por eso el silencio de Virgo puede tener una fuerza enorme, no necesariamente representa indiferencia, sino procesamiento. También existe una conexión invisible entre Virgo y las coincidencias. Desde una perspectiva astrológica y simbólica, las sincronías pueden funcionar como momentos en los que diferentes acontecimientos parecen alinearse. Un encuentro inesperado, una noticia que llega justo cuando era necesaria, una oportunidad que aparece después de una larga espera o una persona que reaparece para cerrar una historia pueden sentirse como puntos de unión dentro de una red mayor. Virgo, debido a su naturaleza observadora, puede ser especialmente sensible a esas pequeñas correspondencias. Pero la verdadera fuerza no consiste en interpretar cada coincidencia como una señal absoluta. Consiste en utilizarla como estímulo para observar, reflexionar y tomar decisiones conscientes. La intuición de Virgo alcanza su mayor poder cuando camina junto a la razón, no cuando una sustituye a la otra. Tierra y Mercurio forman así una combinación singular: sentir la señal, analizarla y después decidir. Otro hilo invisible une a Virgo con aquello que se ha ganado después de luchar contra sus propias exigencias. El perfeccionismo puede hacerle creer que siempre existe algo que corregir. Puede alcanzar una meta, y en lugar de celebrarla, comenzar inmediatamente a pensar en lo que falta. Puede recibir reconocimiento y preguntarse qué podría haber hecho mejor. Esta tendencia crea una paradoja: cuanto más capaz es Virgo, más fácilmente puede olvidar reconocer su propia evolución. Por eso uno de sus hilos más importantes es el que conecta esfuerzo con autoestima. La verdadera transformación ocurre cuando comprende que su valor no depende de ser perfecto. Virgo no necesita convertirse en una versión impecable de sí mismo para merecer amor, respeto o éxito. La perfección es una dirección simbólica, no una condición para existir. Su verdadero poder aparece cuando transforma la exigencia en maestría y la crítica interna en discernimiento. También hay un hilo invisible entre Virgo y las personas que llegan después de una gran transformación. Cuando cambia internamente, cambia aquello que está dispuesto a aceptar. Las mismas dinámicas que antes parecían normales empiezan a resultar insoportables. Las conversaciones vacías pierden atractivo. Las relaciones desequilibradas dejan de parecer amor. Las promesas sin acciones dejan de tener valor. No es necesariamente que el mundo haya cambiado, es que Virgo ha cambiado el filtro con el que lo contempla. Entonces comienzan a aparecer nuevas conexiones. Personas más coherentes. Ambientes más saludables. Oportunidades que encajan mejor con su verdadera naturaleza. El hilo invisible del crecimiento empieza a atraer aquello que está en armonía con la nueva versión de Virgo. Existe igualmente una conexión profunda entre Virgo y la justicia interior. Puede tardar en reaccionar, puede analizar demasiado antes de tomar una decisión y puede conceder segundas oportunidades, pero cuando finalmente comprende que una situación viola sus principios, puede producirse una ruptura definitiva. No necesita destruir para recuperar su poder. A menudo simplemente deja de participar. Ese acto aparentemente sencillo puede ser una de sus mayores formas de revolución. Retirar la energía. Dejar de perseguir. Dejar de explicar. Dejar de justificar. Dejar de reparar lo que otros rompen deliberadamente. En términos simbólicos, Virgo corta el hilo que lo mantenía unido a una realidad que ya no corresponde con su evolución. Y cuando corta ese hilo, no queda vacío. Queda espacio. Espacio para nuevas experiencias, nuevos vínculos, nuevas metas y una identidad menos condicionada por el pasado. El destino virginiano no se construye solamente mediante las conexiones que conserva, sino también mediante las conexiones que tiene el valor de abandonar. Porque algunos hilos invisibles sostienen y otros atan. La sabiduría consiste en aprender a distinguirlos. Y cuando Virgo alcanza esa comprensión, deja de temer las separaciones, los cambios y los finales. Sabe que una puerta cerrada no destruye el camino. Simplemente modifica su dirección. Los hilos continúan extendiéndose hacia lugares todavía desconocidos, formando una red de posibilidades donde cada decisión puede convertirse en el comienzo de una nueva etapa. Así avanza Virgo, no como quien conoce absolutamente todo lo que le espera, sino como quien ha aprendido a confiar en su capacidad para encontrar sentido incluso cuando el mapa desaparece. Porque mientras existan hilos invisibles, siempre existirá una conexión entre lo que terminó, lo que están haciendo y aquello que todavía está esperando su momento para aparecer. Los hilos invisibles de Virgo también atraviesan aquello que todavía no ha sucedido.
No todos los vínculos que forman parte de su destino pertenecen al pasado. Algunos existen como posibilidades futuras, como caminos que todavía no se han manifestado, pero que comienzan a construirse a través de decisiones aparentemente pequeñas. Desde la perspectiva astrológica, Virgo representa una energía capaz de convertir lo potencial en concreto. Su fuerza no reside únicamente en imaginar aquello que desea, sino en preparar las condiciones para que pueda existir. Por eso muchas veces el destino de Virgo comienza antes de que aparezca el acontecimiento. Una decisión aparentemente insignificante puede cambiar una trayectoria completa. Un límite colocado a tiempo puede evitar años de desgaste. Una persona conocida casualmente puede abrir una puerta inesperada. Un conocimiento adquirido durante una etapa difícil puede convertirse posteriormente en la herramienta que permita alcanzar una oportunidad decisiva. Los hilos invisibles funcionan así, conectan el presente con un futuro que todavía permanece oculto. Mercurio, regente de Virgo, simboliza también los mensajes, los encuentros, los desplazamientos y las conexiones. Esto convierte a Virgo en un signo especialmente relacionado con los cruces de caminos. Una conversación puede cambiar una perspectiva. Una información puede modificar una decisión. Una noticia puede acelerar un proceso que llevaba meses detenido. Incluso aquello que parecía una simple interrupción puede convertirse en una desviación necesaria hacia un camino mucho más adecuado. Existe además un hilo invisible entre Virgo y la oportunidad. No siempre reconoce inmediatamente aquello que llega para beneficiarlo, porque su naturaleza prudente puede analizar demasiado antes de actuar. Sin embargo, esa misma prudencia puede protegerlo de decisiones impulsivas. El aprendizaje consiste en encontrar el equilibrio entre esperar la señal perfecta y reconocer cuando una puerta está abierta. Hay momentos en los que el destino no aparece vestido de grandeza. Llega como una pequeña oportunidad, una conversación sencilla, una tarea aparentemente secundaria o una obligación que inicialmente parece poco importante. Virgo puede descubrir posteriormente que aquella pieza insignificante era necesaria para construir algo mucho mayor. La energía de tierra enseña precisamente eso, las grandes estructuras comienzan con materiales pequeños. Otro de sus hilos invisibles conecta la disciplina con la libertad. Puede parecer contradictorio, pero cuanto más orden construye Virgo en determinados aspectos de su vida, más libertad obtiene en otros. La organización le permite disponer de energía. El conocimiento le permite decidir con mayor autonomía. La experiencia le permite detectar riesgos. La disciplina deja de ser una prisión cuando comprende que puede convertirse en una herramienta para conquistar independencia. También existe un hilo entre Virgo y las personas que llegan en momentos de transición. Algunas aparecen para acompañar una etapa concreta y desaparecen cuando el aprendizaje termina. Otras permanecen durante décadas. No todas las conexiones importantes están destinadas a durar eternamente. Algunas tienen una misión específica, despertar una parte dormida, enseñar un límite, revelar una verdad o mostrar una posibilidad que Virgo nunca había contemplado. Esto explica por qué ciertas personas pueden dejar una huella enorme incluso después de desaparecer de su vida. La duración de un vínculo no siempre determina su importancia. A veces una presencia breve puede modificar una trayectoria entera. Virgo puede comprenderlo con el paso del tiempo, cuando descubre que aquella experiencia aparentemente aislada había provocado una cadena de decisiones que terminó llevándolo hacia una realidad completamente diferente. Existe igualmente un hilo invisible entre Virgo y sus errores. Su naturaleza exigente puede hacer que recuerde durante mucho tiempo aquello que considera fallos. Sin embargo, desde una visión evolutiva, ningún error necesita convertirse en una condena permanente. Puede convertirse en información. Puede enseñar lo que no debe repetirse, mostrar una debilidad que necesitaba atención o revelar una necesidad que había sido ignorada. La verdadera sabiduría virginiana aparece cuando deja de utilizar el pasado como tribunal y empieza a utilizarlo como biblioteca. Allí conserva experiencias, pero no para castigarse, sino para comprender. Cada capítulo difícil puede convertirse en conocimiento. Cada caída puede convertirse en equilibrio. Cada decepción puede desarrollar un nivel superior de discernimiento. Y existe un hilo todavía más profundo, el que conecta a Virgo con su capacidad de reconstrucción. Hay signos que se levantan mediante grandes gestos, Virgo puede hacerlo mediante pequeñas acciones repetidas hasta que un día descubre que ha reconstruido completamente su vida. Vuelve a organizar sus pensamientos.
Recupera rutinas. Reordena prioridades. Reduce el ruido. Protege su energía. Recupera objetivos. Y poco a poco aquello que parecía destruido vuelve a adquirir forma. Nadie ve todos esos movimientos. Pero ahí está precisamente la grandeza. Mientras otros observan solamente el resultado final, Virgo conoce la cantidad de pequeños pasos que fueron necesarios para llegar hasta allí. Conoce las noches de dudas, las decisiones silenciosas, los sacrificios que nadie celebró y las veces que tuvo que empezar de nuevo sin contarle a nadie lo difícil que estaba siendo. Por eso sus hilos invisibles están tan bien tejidos con resistencia. Cada vez que Virgo sobrevive a una etapa que parecía demasiado pesada, adquiere una nueva capa de fortaleza. Cada vez que aprende a decir no, recupera una parte de su poder. Cada vez que deja de perseguir aquello que no le corresponde, libera energía para aquello que sí puede crecer. Y llega finalmente un momento en que comprende que el destino no siempre avisa antes de cambiar. A veces solamente mueve un hilo. Una persona se marcha. Una oportunidad aparece. Una estructura cae. Una puerta se abre. Una intuición despierta. Y todo comienza a reorganizarse. Virgo puede no comprender inmediatamente hacia dónde conduce ese movimiento, pero ya posee algo que antes no tenía, experiencia para caminar dentro de lo desconocido sin perder su centro. Los hilos invisibles continúan extendiéndose. Desde el pasado hacia el presente. Los hilos invisibles de Virgo también se extienden hacia aquello que nadie puede medir, la energía que deja una experiencia después de haber terminado. Desde una perspectiva astrológica, Virgo no es solamente el signo que analiza, organiza y perfecciona, es también el signo que transforma lo vivido en conocimiento. Cada acontecimiento deja una especie de huella invisible que puede reaparecer mucho tiempo después, cuando una situación aparentemente nueva despierta una comprensión adquirida en el pasado. Por eso Virgo puede sorprenderse al descubrir que una experiencia que creyó superada todavía tenía algo que enseñarle. No necesariamente porque continúe atrapado en ella, sino porque determinadas lecciones necesitan tiempo para revelar todas sus dimensiones. Mercurio, como regente, trabaja mediante conexiones, una idea conduce a otra, un recuerdo despierta una percepción y una percepción modifica una decisión. Lo que parecía terminado puede convertirse posteriormente en una pieza esencial de una nueva etapa. Existe un hilo especialmente poderoso entre Virgo y aquello que aprende cuando nadie está mirando. Muchas de sus transformaciones más profundas no ocurren mediante acontecimientos espectaculares, sino durante periodos silenciosos. Una rutina modificada. Una costumbre abandonada. Una manera diferente de reaccionar. Un pensamiento que deja de repetirse. Una respuesta que antes habría provocado conflicto y que ahora recibe silencio. Son pequeñas modificaciones que parecen insignificantes desde fuera, pero que pueden representar una revolución interior. La energía virginiana posee una cualidad artesanal. Construye lentamente. Corrige. Observa. Vuelve a intentar. Por eso sus grandes transformaciones pueden pasar desapercibidas incluso para quienes están cerca. Un día, sin previo aviso, las personas descubren que Virgo ya no tolera determinadas situaciones, que sus prioridades han cambiado y que aquello que antes le preocupaba profundamente ahora apenas consigue alterar su equilibrio. No es frialdad. Es evolución. Los hilos invisibles también unen a Virgo con su capacidad para detectar cuando una etapa ha terminado. Durante mucho tiempo puede intentar reparar, comprender y sostener. Puede conceder oportunidades porque necesita estar seguro de haber agotado todas las posibilidades. Pero existe un punto en el que algo cambia. La mente deja de buscar soluciones y comienza a reconocer una verdad: no todo puede repararse. Ese momento puede ser silencioso, pero es definitivo. Virgo no necesita grandes escenas para cerrar una puerta. Puede simplemente retirar su energía. Deja de explicar. Deja de insistir. Deja de justificar. Deja de esperar. Y cuando eso ocurre, el hilo que lo unía a aquella situación comienza a perder tensión hasta desaparecer. Este proceso está profundamente relacionado con la simbología de la Tierra. La Tierra sabe desprenderse de lo que ha terminado su ciclo para convertirse en materia de algo nuevo. Virgo también puede hacerlo. Lo que pierde no tiene por qué convertirse en vacío. Puede convertirse en fertilidad.
Una decepción puede convertirse en criterio. Una ruptura puede convertirse en independencia. Una traición puede convertirse en discernimiento. Una etapa de soledad puede convertirse en una reconstrucción profunda. También existe un hilo invisible entre Virgo y la memoria emocional. Aunque no siempre exteriorice sus sentimientos de forma dramática, recuerda mucho más de lo que aparenta. Puede recordar quién estuvo presente cuando todo iba mal, quién desapareció cuando dejó de ser conveniente, quién cumplió una promesa y quién solamente utilizó palabras. Esa memoria no necesariamente busca venganza. Busca coherencia. Por eso la confianza de Virgo suele construirse lentamente y destruirse rápidamente cuando aparecen contradicciones importantes. Para recuperar una confianza perdida no bastan las declaraciones, hacen falta hechos repetidos en el tiempo. El hilo debe volver a tejerse mediante acciones. Existe asimismo una conexión entre Virgo y la energía de quienes lo rodean. Su naturaleza perceptiva puede hacerle absorber ambientes, tensiones y estados emocionales sin darse cuenta. Por eso necesita momentos de distancia para recuperar su propio centro. El silencio, la naturaleza, la rutina y los espacios ordenados pueden funcionar simbólicamente como lugares de limpieza energética donde Virgo vuelve a distinguir su propia voz de todas las voces externas. Cuando aprende a proteger ese espacio interior, aparece una versión más poderosa de sí mismo. Ya no permite que cualquier persona tenga acceso ilimitado a su energía. Comprende que la atención también es una forma de poder y que aquello que recibe constantemente su atención termina ocupando espacio dentro de su mundo interior. Entonces comienza una selección. No todas las conversaciones merecen respuesta. No todas las provocaciones merecen reacción. No todas las relaciones merecen permanencia. No todas las oportunidades merecen ser aceptadas. Y esa capacidad de elegir transforma completamente el significado de los hilos invisibles. Virgo deja de estar conectado indiscriminadamente con todo lo que ocurre a su alrededor y empieza a elegir conscientemente qué conexiones alimentar. Algunas las fortalece con presencia. Otras las mantiene a distancia. Algunas las corta definitivamente. En ese momento descubre una verdad fundamental: tener muchos vínculos no significa estar verdaderamente conectado. La profundidad importa más que la cantidad. Una sola persona capaz de comprender su silencio puede tener más valor que cientos de relaciones superficiales. Los hilos verdaderamente importantes son aquellos que resisten el tiempo, la distancia, las dificultades y los cambios. Son conexiones que no necesitan demostraciones constantes porque están sostenidas por hechos. Virgo puede reconocerlas porque no generan confusión permanente, generan estabilidad. Y cuando encuentra esas conexiones, aparece una faceta menos conocida de su naturaleza. El Virgo que tantas veces ha sido presentado como crítico, racional o exigente revela entonces su enorme capacidad de entrega. Puede convertirse en refugio, consejero, protector y compañero de batalla. Su lealtad puede ser silenciosa, pero cuando es auténtica posee una resistencia extraordinaria. Hay hilos invisibles de Virgo que no pertenecen únicamente a las relaciones, a los acontecimientos ni a las decisiones conscientes. Algunos parecen hundirse mucho más profundamente, hasta tocar la dimensión simbólica de la memoria, los ciclos y aquello que en astrología puede interpretarse como aprendizaje kármico. Virgo lleva consigo una energía de depuración y discernimiento que le empuja a separar constantemente lo esencial de lo innecesario. Por eso muchas de sus grandes transformaciones comienzan cuando algo dentro de él deja de sentirse compatible con la persona que está destinado a convertirse. Existe un hilo entre Virgo y las etapas que se repiten. Una misma clase de persona, una misma decepción, una misma dificultad o una misma sensación pueden aparecer bajo diferentes formas hasta que Virgo comprende el mensaje que contienen. No se trata de una condena ni de un destino inmutable, sino de una repetición simbólica que puede señalar aquello que todavía necesita ser comprendido. Cuando la lección finalmente es integrada, el patrón pierde fuerza. Lo que antes regresaba una y otra vez deja de encontrar una puerta abierta. Esta capacidad para romper ciclos constituye uno de los aspectos más poderosos de su energía. Virgo puede heredar costumbres, miedos, exigencias y maneras de relacionarse que parecían formar parte natural de su existencia, hasta que llega un momento en que decide observarlas desde fuera. Entonces aparece una pregunta interior que no necesita ser pronunciada: ¿esto pertenece realmente a mi camino o simplemente lo he aprendido? En ese instante comienza una separación entre identidad y hábito.
El hilo invisible también puede conectar a Virgo con su linaje simbólico. La energía de tierra guarda una relación profunda con la continuidad, las raíces y aquello que pasa de una generación a otra. Virgo puede sentir la necesidad de corregir aspectos de una historia anterior, no necesariamente porque conozca todos sus antecedentes, sino porque desarrolla una sensibilidad especial hacia aquello que necesita ser ordenado. Puede convertirse simbólicamente en quien rompe una cadena de desorden, silencio, sacrificio excesivo o patrones repetitivos. Por eso su evolución no siempre beneficia solamente a Virgo. Cada vez que aprende a establecer límites, alguien que venga después puede vivir con mayor libertad. Cada vez que decide no repetir una dinámica destructiva, abre un camino diferente. Cada vez que transforma la exigencia en comprensión, modifica una herencia emocional. En ese sentido, sus hilos invisibles pueden extenderse hacia el pasado y hacia el futuro simultáneamente. Existe también un hilo entre Virgo y el cuerpo. Desde una perspectiva astrológica simbólica, Virgo está relacionado con los procesos de orden, asimilación y depuración. El cuerpo puede convertirse metafóricamente en un espejo de aquello que la mente intenta organizar. Cuando existe demasiado ruido interior, la necesidad de recuperar rutinas, descanso, orden y equilibrio puede adquirir una importancia enorme. Virgo comprende entonces que no toda batalla se libra mediante pensamientos. Algunas se ganan recuperando estabilidad. La energía virginiana necesita espacios donde pueda volver a escucharse. Cuando todo alrededor se vuelve excesivamente caótico, sus hilos interiores pueden enredarse. Demasiadas obligaciones, demasiadas personas, demasiadas expectativas y demasiados estímulos pueden hacer que pierda contacto con su propio criterio. De ahí nace una de sus grandes necesidades evolutivas: simplificar. Simplificar no significa renunciar a la ambición. Significa retirar aquello que consume energía sin producir crecimiento. Virgo puede descubrir que una vida más sencilla puede ser mucho más poderosa que una vida llena de obligaciones ajenas. Cuando reduce el ruido, vuelve a distinguir las señales importantes. También existen hilos invisibles relacionados con los sueños y el mundo simbólico. Aunque Virgo pertenezca a un elemento asociado con lo concreto, Mercurio conecta constantemente lo racional con lo intuitivo. Durante el descanso, la mente puede reorganizar información que durante el día permaneció dispersa. Un sueño, una imagen, una sensación al despertar o un recuerdo inesperado pueden funcionar simbólicamente como piezas que estaban esperando ser colocadas en su sitio. No significa que cada sueño sea una profecía. Significa que la mente virginiana puede utilizar el lenguaje simbólico para procesar aquello que todavía no ha podido ordenar conscientemente. A veces una comprensión aparece durante un momento de calma después de haber sido buscada durante semanas mediante análisis. Existe igualmente un hilo entre Virgo y la paciencia. Una de sus grandes pruebas consiste en comprender que algunas cosas no pueden acelerarse. La semilla necesita tiempo. La recuperación necesita tiempo. La confianza necesita tiempo. Una nueva identidad necesita tiempo. El exceso de análisis puede hacer que Virgo quiera comprobar inmediatamente si una decisión ha sido correcta, pero la vida rara vez ofrece resultados instantáneos. La paciencia se convierte entonces en una forma superior de inteligencia. Virgo aprende a observar cómo las pequeñas decisiones producen consecuencias acumulativas. Lo que hoy parece insignificante puede convertirse dentro de meses en una transformación gigantesca. Una rutina mantenida. Un límite respetado. Un conocimiento adquirido. Una relación elegida correctamente. Una costumbre abandonada. Todo suma. Y precisamente ahí reside el misterio de sus hilos invisibles. Las grandes transformaciones de Virgo suelen estar construidas con acontecimientos que, vistos individualmente, parecen pequeños. Pero cuando se contemplan desde la distancia, revelan una arquitectura extraordinaria.